Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Mucho gusto, buenos días. Vamos a seguir hablando de estrés un poquito ahora con el manejo de crisis. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se enfrentaron a una crisis? ¿Alguna amenaza en la escuela? ¿Un niño intoxicado? ¿Un autobús o un vehículo de la escuela que tuvo un accidente? ¿Un profesor que participó en un foro y no se dio cuenta que había periodistas y cometió una indiscreción que luego fue publicada en los medios? Las crisis no están exentas para ninguna institución. Las crisis pueden brincar en cualquier momento y la gran diferencia de manejar una crisis es estando preparados. No las podemos evitar, pero sí las podemos controlar lo mayor posible. Y es lo que vamos a ver hoy, cómo responder a una crisis. Cuestiones generales que los van a ayudar a poder enfrentar con mayor éxito o con menor pérdida una crisis, porque no hay crisis que no deje una pérdida o una enseñanza. ¿Qué es una crisis? Es cualquier incidente que ponga en juego la reputación o el prestigio de una organización. Esta es una definición general global, porque realmente nosotros no nos podemos imaginar hasta dónde puede llevar un incidente si no lo controlamos a tiempo. Hay varios niveles de crisis, ¿no? Y están ya clasificadas, generalmente están clasificadas en 3 rubros, ¿no? Uno es cualquier amenaza a la salud o la seguridad pública. Hablábamos de una intoxicación, hablamos en el primer rubro puede ser también pues un tema de un incendio, un accidente, una amenaza de bomba, por ejemplo, ¿no? Cualquier acción también que lesiona la reputación de la organización. Si nosotros tenemos un incidente, como mencionaba el del maestro, que comete una indiscreción y entonces daña los valores, daña los principios, daña la misión de la compañía, pues vamos a tener que enfrentarlo de alguna manera, porque eso va a dañar nuestra reputación, porque está hablando en contra del deber ser de la organización. Y la amenaza a la viabilidad financiera, ¿no? Esto sucede, claro, mucho en empresas que cotizan en bolsa, que tienen muchas inversiones, que tienen productos en el mercado, ¿no? Pero si se dan cuenta, estos niveles de crisis pueden encimarse entre uno y el otro. O sea, que yo tengo una amenaza a la viabilidad financiera, pues amenaza mi reputación. Que yo tengo un problema de salud, amenaza mi reputación. Entonces, todas tienen una correlación y por eso hay que saber atacarlas y entrar en acción de la manera inmediata. Esa es una de las cuestiones sí que críticas de una crisis. Responder con oportunidad, responder a tiempo y con la mayor veracidad posible. Hay un caso, va más que de intoxicación de una empresa. Les voy a hablar de un caso que acaba de suceder relativamente hace poco. No sé si estuvieron enterados de lo que pasó con el restaurante Sonora Grill. ¿Supieron? Esta cadena de restaurantes que empezó a crecer muy exitosamente, de repente unos empleados que estaban inconformes con lo que estaba sucediendo ahí, tenían un chat en Twitter y donde hablaban de sus cuestiones casi siempre laborales, ¿no? Era más bien un pequeño sindicato informal. Y entonces filtraron un comentario que decía en el Sonora Grill de Polanco, discriminan. Si eres blanquito, te ponen del lado de la derecha, si eres morenito, te ponen del lado de la izquierda. El Sonora Grill incluso era muy chistoso porque el lado derecho, por ejemplo, era del lado de Sócrates y el lado izquierdo era del lado de, ¿quién era el otro que estaba? Bueno, alguien de color moreno, ahorita me acuerdo el nombre, pero coincidía, ¿no? Coincidía.
La gente de Sonora Grill no le da importancia al comentario, empieza a crecer, hasta que llega lo que puede detonar una crisis, llega a un medio de comunicación. El medio de comunicación lo publica y empieza a generarse una narrativa muy adversa al restaurante. Y claro, ¿a quién no ha tenido una mala experiencia en algún restaurante? Y entonces todos aquellos que habían tenido una mala experiencia en el restaurante empiezan a alimentar la conversación y además a llevar a la narrativa a un lugar indeseable, ¿no? Quejas y quejas y quejas. Y el restaurante entró en una crisis muy fuerte, muy fuerte. Fue casi incontrolable. Tuvieron que despedir gente, incluso están en un proceso de cambio del nombre del restaurante y le hicieron un daño reputacional enorme a una compañía mexicana, de inversionistas mexicanos, que iba creciendo y desarrollándose y teniendo un ejemplo de negocio, no era un caso de negocio exitoso, y se fue todo para abajo y les ha costado mucho trabajo recuperar. Y fíjense, fue por no responder a tiempo, porque si uno responde a tiempo, suceden tres cosas. Primero, al dar la cara, genera confianza. Segundo, puede contribuir a cambiar el tono de la conversación. Si yo hablo y doy mi punto de vista, entonces hay una ventana de oportunidad cuando surge una crisis. Y esa ventana de oportunidad hay que aprovecharla poniendo nuestra postura inmediatamente. Dicen que hay que reaccionar no más tarde de 1 hora. Tenemos 60 minutos y si es posible antes para evitar que esto detone y se convierta en una crisis posiblemente inmanejable con daños reputacionales de largo plazo. Ellos no respondieron con prontitud y responder con prontitud, además, al no responder, lo que sucede es que se hace un hueco de informativo que se llena con rumores, desinformación, suposiciones, descalificaciones, descréditos. Todo eso es como se alimenta la narrativa, la conversación, y ellos lo pudieron haber, si no detenido, por lo menos aminorado. Ese es un caso muy lamentable y habla de este descuido que hacen principalmente todas las organizaciones que no están preparadas para manejar una crisis o que creen que la crisis no va a prosperar. Porque si dicen, ay, es un tuit ahí de este señor que tiene 25 seguidores. No hay medio pequeño, hay que empezar por ese principio. No hay medio pequeño, porque si eso, el problema es que eso lo encontró un periodista y lo publicó en un medio que sí tiene mucho más cobertura, mucho más influencia, y pues detonó estas conversaciones que son indeseables y como dije antes, gente que no tenía ni siquiera nada que ver con el Sonora Grill empezó a alimentar la conversación con cosas negativas de experiencias en los restaurantes. No contestar. Bueno, ya lo dije, se desata una conversación que llega hasta los medios de comunicación, ¿no? Lo del Sonora Grill llegó a salir en televisión, llegó a salir en periódicos y, por supuesto, las redes sociales. Y un periodista con una cámara llegó al restaurante y, claro, le pregunta al capitán de meseros que ni siquiera tenía una preparación de vocero, no tenía siquiera un guión de qué decir en caso de una crisis. Y, claro, empiezan a complicarse la situación porque hay contradicciones, hay desconocimiento y eso, claro, pues genera desconfianza. Por eso, más adelante vamos a ver la importancia de contar con un vocero que tenga liderazgo, preparación y conocimiento y autoridad. La falta de información creó un vacío que ya mencionaba, que se llena de rumores, ataques directos, etcétera, ¿no? Eso pasa por no contestar. ¿Qué pasa si sí contestas? Bueno, en estos casos de una discriminación, un caso pues que es muy sensible en la sociedad, ¿no? Hay que contestar con información veraz y rápida. Y ahorita también vamos a ver porque muchas veces las organizaciones se atoran porque dicen, no tengo que decir, no tengo que contestar. Siempre hay algo que decir y siempre hay algo que contestar, porque eso nos ayuda a contener un poco la crisis y nos da tiempo para ir reaccionando por etapas.
Responder rápido da confianza, estás dando la cara, no te estás escondiendo. O sea, aunque no tengas la respuesta precisa y exacta en este momento y ni resuelvas la situación con lo que vas a decir, sí te das tiempo y genera confianza porque hay alguien en la institución que está dando la cara y seguramente la va a seguir dando conforme la crisis vaya progresando. La persona, perdón, la posiciona como una fuente de información y de hecho, ¿no? Ya sé con quién recurrir, ya hay una persona que está tomando las riendas del asunto y bueno, eso permite que las fuentes de información coincidan en una persona, en un individuo que les va a dar eh, información conforme la situación vaya evolucionando, ¿no? Hay que demostrar que uno está atento y preocupado, que hay un compromiso, ¿no? Esta es otra señal muy importante de contestar rápido. Ya está comprometida la marca, la organización, el instituto, en que va a resolver o atender el problema que la está dañando. Y ayuda a establecer un tono y una dirección en la narrativa. El problema del Sonora Grill es que nadie dijo nada. Y entonces la narrativa se convirtió en un tema terrible que está ahorita pues en boga entre las personas, entre los medios de comunicación, que es la discriminación racial. Entonces, lo peor que les pudo haber sucedido es eso, que estaban en la cresta de una ola que estaba que era tema en los medios de comunicación, que estaba en la agenda de los líderes de opinión, que estaba en la agenda en los medios de comunicación, y entonces no pudieron siquiera influir en esa narrativa. Si hubieran salido a tiempo, ayudan quizá que el tono no sea tan agresivo, que el tono no sea tan destructivo, y sí tratar de llevarlo a un terreno más neutral, más positivo. Yo no sé, un técnico. Tengo aquí dos notas que quería poner, dos ligas. ¿Cómo puedo llegar a ellas para que vean un poquito lo que pasó con el Sonora Grill? Sí. Van a ver ahora, el problema del Sonora Grill es que como también después descuidaron un poco lo que cuando ya habían contenido la crisis, que no le dieron importancia y surgieron otros temas, la marca ya estaba era un target en los medios de comunicación porque querían saber qué iba pasando, si realmente había sucedido un cambio, porque de todas las crisis hay una enseñanza, y aquí había una enseñanza sumamente clara. Y si ellos no reaccionaron a tiempo y atacaron esa causa, pues queda la herida abierta, ¿no? Bueno, si no es posible, seguimos. Aparecieron notas terribles, ocuparon muchos espacios y ahí está, no lo veo. Ah, bueno, ahí está. Este es un sitio de noticias y vean cómo hablaban, crearon ese concepto de pigmentozona, ¿no? Pues había zonas en los restaurantes que las ocupaban de acuerdo al pigmento de tu piel, fotos del restaurante. No puedo, ya está. Y eso desata y alimenta las conversaciones. Bueno, aquí lo curioso, si vieron ahí, que hablaron que este suceso fue en el 2022 y esta nota, vean de cuándo es, ¿no? Entonces, el tema siguió vigente, no lo han podido parar y es recurrente, es recurrente, es recurrente. Vamos, no sé si puedes entrar a la otra liga, si no ya para seguir.
el financiero, o sea, periódicos de alta influencia, de alta cobertura. Ya está hablando, o sea, llegó hasta Claudia Sheinbaum el tema, para que vean lo desastroso que puede ser no manejar continuo y con oportunidad una crisis. Bueno, esta es la peor de las. Vamos a hacer. Destruyó un negocio por un comentario que pudo haber sido controlado y atajado con cierta facilidad. Bueno, ya puedo cambiar yo la diapositiva. El tema de comunicar. A veces no nos hemos dado cuenta de la capacidad y el poder que tiene una empresa de comunicar y de reaccionar a tiempo, ya sea en una crisis interna o externa. Hay un principio que manejamos en comunicación, que cualquier empresa puede ser una compañía de medios, o sea, lo que se llama un media company, bajo un concepto que por sus siglas en inglés se llama PESO, que es el tipo de comunicación a la que tengo yo acceso. P es paid, pagada, o sea, no estamos hablando tanto de publicidad pagada, sino recursos que yo tengo, por ejemplo, el famoso SEO, Search Engine Optimization, o el SEM, Searching Engine Marketing, que son herramientas que, por ejemplo, me pueden ayudar. Si ustedes se meten ahorita en Google a Sonora Grill, quizá lo primero que empieza a salir son notas negativas, aunque ya tengan tanto tiempo, son notas negativas. Entonces lo que sucede es que si yo no meto notas positivas, esas notas van a permanecer en la primera, en la segunda, en la tercera página. Y yo tengo que estar metiendo notas positivas para que las negativas vayan bajando, vayan bajando, vayan bajando. Eso lo haces a través del SEO del SEO, ¿no? Luego, earn son los medios ganados. Eso es lo que hacen las relaciones públicas, que distribuyen información para que se publique de manera gratuita debido a su valor noticioso, a su valor informativo en los medios de comunicación. Esa es la comunicación pagada. Share, la comunicación compartida, son, por ejemplo, mis redes sociales. Ok, sí, la red social es mía, pero yo no la controlo, ¿no? Es un problema. Mi marca ya está en las manos de las personas. Está en las manos de los que hacen reseñas, está en las manos de los que hacen comentarios en Twitter, ahora es, o de los que hacen comentarios. Por eso sí, ya se me cayó esto, ¿verdad? Es mi red social, pero no, yo no controlo el contenido. Sí puedo influir en la conversación, desde luego, puedo guiar temas, puedo, incluso ahora hay marcas que se meten a reseñas aunque no estén hablando de ellos. Por ejemplo, hay una marca de cosméticos que cuando ve que están hablando, por ejemplo, de problemas de acné en un chat, en una plataforma, ellos se meten a platicar también de una manera natural y entonces están haciéndose presentes y logrando esto que estaba diciendo hace rato, de que en las búsquedas aparezcan con temas más positivos. El finalmente es own, que es mis propios medios. Tengo mi sitio web, posiblemente tengo un newsletter, posiblemente tengo un blog, ¿no? O sea, hay muchos recursos que yo tengo que puedo utilizar en un momento dado para ofrecer un posicionamiento o un mensaje. Y claro, tengo, pues ya mencioné todos estos recursos que tenemos en cuanto a medios y siempre hay que fijar cuáles son nuestros públicos, ¿no? Siempre hay que, ¿cuál es el principal público de una organización? El público número uno en importancia para una organización. No. Claro, sus empleados, su gente, toda la gente que trabaja es mi primer público. ¿Por qué? Porque primero tienen que estar bien informados y porque son un agente de comunicación también. Ellos tienen círculos de influencia, tienen familias, tienen redes sociales, ¿no?
Entonces ellos pueden influir positivo o negativamente en que se esparza bien o mal una noticia, un comentario, una situación. Por eso los primeros que tienen que estar bien informados son nuestra propia gente. Con todo esto, ven, ustedes sabrán cuál es el mejor medio para llegar a sus colaboradores, a sus socios, a sus clientes, a los prospectos, autoridades, medios, proveedores, la academia, competencia, en fin. Siempre tenemos que tener esto en mente. ¿Y a qué voy? Voy a que esto les da la posibilidad de reaccionar con oportunidad. No tienen que esperar a que aparezca un medio de comunicación, no tienen, ni siquiera tienen que construir su narrativa, porque la narrativa ya la tienen en su sitio web, la tienen en su misión, en sus valores, la tienen en sus folletos, la tienen en sus flyers, la tienen en sus acreditaciones que tienen como instituciones de educación. O sea, ya lo tienen todo, es muy fácil construirlo, no hay que inventar el hilo negro. Eso ya está ahí. De hecho, hay que consultarlo, porque si tú partes de cero o quieres inventar una nueva narrativa, a lo mejor te vas a contradecir, te va a salir peor el resultado. Hay que hacer entonces lo que se llama un inventario dinámico. Ustedes, ok, tienen todos estos mensajes, tienen todos estos contenidos, esa literatura. ¿Cuándo fue la última vez que la revisaron? ¿Está actualizada? ¿Qué tono tiene? ¿Qué lenguaje están usando? Porque ahora hay que ser sumamente cuidadosos con el lenguaje, ¿no? Equivocarse en decirle a una persona de cierta forma puede generar una crisis. O puede un periodista un día meterse a su sitio web y ver que no tienen palabras o términos incluyentes o que tienen un tono muy desparpajado. En fin, hay que estar muy pendientes en este inventario dinámico de contenidos. Y número dos, ¿de a quién tengo que recurrir yo cuando entre en una crisis? Tengo los nombres, los teléfonos, la ubicación específica de dónde está esta persona o esta organización, qué canales y dispositivos tengan. Imagínense que tienen un incendio, no quiera, o una amenaza de bomba en una de sus instituciones. Tienen que abandonarla. Y entonces, ¿quién tiene las claves del sitio web? ¿Quién tiene el manejo de mis redes sociales? Se llevó toda esa información con ella, la tengo localizable, tengo un respaldo para todo esto, ¿no? Son cosas que hay que considerar siempre, por eso se llama un inventario dinámico, porque tiene que estar siendo constantemente revisado y actualizado. Y bueno, de acuerdo a la naturaleza de la crisis, ya hablábamos, nosotros tenemos que ver por quién vamos a empezar a comunicar. Si es un problema interno, pues hay que hablar con los directivos, con los empleados, con la administración, ¿no? Con quienes están en lugares remotos. Por ejemplo, pues ustedes tienen planteles en diferentes, hay algunos de ustedes que tienen planteles en diferentes áreas de la ciudad. ¿A qué plantel le tenemos que comunicar y a cuál no? ¿O qué plantel tiene que participar y cuál mejor hay que mantenerlo alejado para no contaminar una crisis con otros planteles? Luego, pues la comunidad, los padres de familia, los proveedores, los vecinos, ¿no? Igual, volviendo al ejemplo de que una amenaza de bomba, pues los vecinos se van a dar cuenta que están evacuando la escuela. Pues hay que tener un método de comunicación, a lo mejor con la junta de vecinos. Normalmente los vecinos tienen chats, tienen representantes de manzana, etcétera. Esas cosas hay que tenerlas previstas y consideradas. Y finalmente los externos, ¿no? ¿Con qué autoridades me tengo que mantener comunicado, tener canales abiertos de comunicación desde la delegación, los bomberos, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y desde luego los medios de comunicación. Yo tener, digo, para eso estamos las agencias de relaciones públicas, pero yo tengo que tener canales abiertos con ciertos medios de comunicación que han tenido, por ejemplo, interés en mi institución o con los que he entablado una relación en alguna ocasión. Hay que siempre tener vivas y abiertas esas relaciones.
Lo más importante, ya vimos un poco las naturalezas de las crisis, pero lo más importante es que yo tenga organizados mis recursos y mi organización como escuela para atender una crisis. Y lo que hay que hacer es contar con un equipo que va a participar en las sesiones de crisis, que va a participar en lo que se llama War Room, ¿no? Así le dicen, es muy fuerte eso, pero pues así, lo crearon en tiempos de guerra y ya se le quedó, pero de hecho, lo recomendable es que ni siquiera ya llamen un comité de crisis, porque cuando le hablas a alguien para participar en un comité de crisis, pues ya va prejuiciado, ¿no? Ya trae una idea, ya entra con nervios, pero sí se puede llamar el equipo de prevención de incidentes o el equipo de, ¿cómo le dicen? Hay otra palabra que se usa mucho para los equipos de prevención. Pero bueno, que tengan palabras más suaves, que sí denoten la importancia de la participación que estamos teniendo, pero que tampoco generen una actitud ya defensiva desde que llegan ahí, ¿no? ¿Quiénes ocupan estos cuartos de mando, estos cuartos de prevención de crisis? Bueno, hay dos formas de ver primero a los líderes directivos. Hay líderes directivos que a lo mejor no tienen que participar, pero sí tienen que saber, ¿no? Y el CEO, el director general, claro que tiene que saber y posiblemente participar, pero no necesariamente aparecer. El CEO aparece solo en casos de crisis muy elevadas, que requieren un tono muy definitivo y que requieren la aparición del líder para tratar de contener el tema, ¿no? Entonces, y los que sí deben de participar son los jefes de departamento o de área. Vamos a tomar un ejemplo. Volviendo al tema de la bomba, ¿no? Yo tengo que invitar a que participe mi jefe de seguridad, si es que existe, el director del plantel, la directora del plantel, si hay alguien que tiene una relación con la Secretaría de Educación Pública, pues que tiene que también participar para tener esa relación. En fin, aquellos departamentos que sean afines al tema, ¿no? No hay que llenarlo de gente porque un war room con demasiadas personas, pues lo que crea es otro caos, ¿no? Hay demasiadas opiniones, hay gente que no tiene injerencia y se pone creativa. Entonces hay que poner a todas esas gentes relacionadas con la naturaleza de la crisis, ¿ok? Después, el equipo de comunicación. Este es el equipo más importante que debe participar. Si tienen un equipo de comunicación, de hecho, el director del área de comunicación se tiene que posicionar como el líder del War Room y sobre él tendrán que pasar todas las comunicaciones y todas las decisiones que se tomen. El equipo de comunicación, pues puede estar la gente de comunicación corporativa, de marketing, de relaciones públicas, incluso si tienen una agencia externa, pues la agencia externa tendría que participar. Y finalmente el departamento legal. Es muy importante, tanto la agencia como el departamento legal son consultores, no tienen que tomar el liderazgo visible de la crisis. Sí nos tienen que guiar en qué decir, qué hacer y qué no decir y qué no hacer. Pero no es muy conveniente que se relegue la responsabilidad de comunicar al departamento legal o a una agencia de relaciones públicas, porque deshumaniza un poco la comunicación. O sea, habla mal de la organización que dice, ¿por qué recurre a terceros y no responden ellos? ¿Por qué no me dan la cara? ¿Por qué no tienen la autoridad para hablar y tratar de resolver ellos directamente esto, ¿no? Entonces, eso es algo muy delicado. Sí, sí tienen que estar los departamentos presentes, pero adentro del cuarto de guerra, no dando la cara
en la calle. Bueno, aquí lo importante es que haya una cadena de mando, ¿no? Que cuando suceda la crisis sepamos qué hacer y a quién recurrir en primera instancia. Entonces, la cadena de mando responde a un líder que de preferencia tenga ya experiencia en crisis, que ya haya tenido alguna experiencia en crisis, que tenga un liderazgo, que sea respetado y oído y escuchado, y que tenga el control de la situación. Un hombre bien plantado, con sangre fría y con todos los recursos a la mano para poder tomar estas decisiones. Toda la comunicación debe de pasar por él. Venga de donde venga, él la tiene que recibir, él tiene que hacer la curaduría y decidir qué expone, qué reparte y quién lo va a ver y quién no lo va a ver. Aquí empieza con salud, con un monitoreo. Sobre todo en las crisis se llega a un monitoreo más profundo que se llama el social listening. ¿Se han escuchado de eso? El monitoreo normal y común hace un monitoreo generalmente de los medios de comunicación en sus partes tradicionales y digitales y de algunas redes sociales que están de fácil acceso. Sin embargo, el social listening va mucho más allá. Sí entra más a profundidad en las redes sociales y en el mundo digital, pero además da alarmas en tiempo real. En el momento en que está sucediendo una conversación, avisa. Y eso es muy importante porque el social listening está midiendo las conversaciones y ve cuando una sube de tono o baja de tono. Y entonces, precisamente cuando hay un pico, es cuando a lo mejor nosotros tenemos que poner atención y la persona que habla de social listening dice, oye, está un tema, ahorita que lo mencionaron en la ponencia anterior, está el tema de transgénero en escuelas secundarias subiendo muchísimo. Y están mencionando escuelas privadas. Y están mencionando tales escuelas, ¿no? Entonces ya tenemos ahí una advertencia y podemos prepararnos para ver si nos toca o no nos toca y si nos metemos o no nos metemos en la conversación o tratamos de cambiar la conversación indirectamente o de plano ni nos metemos, ¿no? Ese tipo de condiciones se pueden entender más fácilmente y atender más rápidamente si tenemos un social listening. El social listening es caro, no hay que tenerlo siempre, pero sí hay que activarlo cuando estemos en crisis o en una amenaza de crisis. Luego, el líder también tiene que convocar al equipo, ya que ustedes hayan definido quiénes son los que van a participar en el comité. Él los tiene que convocar y darles un briefing, ponerlos al día de lo que está pasando y de lo que está sucediendo tanto dentro como fuera de la organización. Él tiene que reunir hechos, recopilar toda esta información, clasificarla, confirmar que sea cierta o que no sea cierta, evaluar el impacto de cada comunicación y responder cuando haya la necesidad de responder a quién, cómo y cuándo. Asignar responsabilidades. Sí, hay cosas que van a impactar en diferentes áreas de la organización. Por ejemplo, si hay un problema de que en el departamento de admisión preguntan mucho si la escuela, cuál es la posición de la escuela en términos de género, ¿no? Y ven que eso se está sucediendo con mayor frecuencia y no tenemos una respuesta común o una respuesta oficial o una respuesta convincente, hay que asignar la responsabilidad de quién se va a encargar de eso. ¿Quién se va a encargar de monitorear lo que está pasando en admisiones y de ver que admisiones tenga un guión con respuestas para esas cosas específicas? O algún problema en particular de la escuela, ¿no? Bullying, ¿no? Que es muy común. Abuso sexual, abuso físico, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que tener preparado y con un responsable que se va a encargar de cada uno de esos temas. También, por ejemplo, hay que ver
quién va a desarrollar esos mensajes, ¿no? Y luego quién los va a aprobar y a difundir. Cada área tiene que tener un responsable y todo caerá en el líder y el líder irá manejando esa información de acuerdo a las necesidades de la crisis. Y luego lo último que tienen que hacer, decía que algunos directivos no tienen que participar directamente en el comité, pero sí tienen que estar informados, porque además no sabemos cuándo los vamos a necesitar. ¿Qué pasa si un día mi vocero oficial perdió un avión en el que venía a presentar una conferencia de prensa? ¿Quién va a hablar en lugar de mi líder? O estaba jugando golf y está todo sudado, pobrecito, entonces, ¿quién lo va a sustituir mientras se pone en una posición respetable para hablar a nombre de la organización? Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración. Bueno, el cuarto de mando, lo mejor es que la gente que participe esté ahí en vivo, que esté presencial, ¿no? Porque hay cosas que se ven presencialmente y no se detectan en una reunión virtual. ¿Qué pasa estando en el War Room? Bueno, se estimula el trabajo en equipo, ¿no? Permite que no solo observar el lenguaje verbal, sino el no verbal. Porque eso dice muchas cosas. Quién está nervioso, quién está ansioso, quién está incómodo, a quién no le parece, ¿no? Son cosas que uno lee estando presencialmente ahí. Evaluar, ¿no? Toda la comunicación generada debe de ser evaluada. Y eso sí, en el War Room, por eso también no tiene que haber mucha gente. Hay documentos que se crean, como son, lo vamos a ver un poquito más adelante, los llamados mensajes clave o el hold statement. Y bueno, pues todos pueden cooperar y contribuir a enriquecer, corregir o quitar palabras o temas que pudieran ser riesgosos o no contribuyen en nada. Por ejemplo, otro documento en el que pueden contribuir mucho, siempre se hace una batería de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las preguntas que pueden surgir y cuáles son las respuestas que yo voy a dar? Y claro, pues cada departamento, cada área tendrá su propia visión y su propia necesidad de comunicar. Por eso es importante también que participen todos. También mejora la velocidad y la eficiencia porque ahí mismo se distribuyen o redistribuyen responsabilidades, ¿no? Una cosa física, pues que el lugar donde se asigne el War Room sea un lugar cómodo, amplio, ¿no? Yo he visto War Rooms que pues nada más llevan una libreta o una tableta o una computadora, pero hay dos que tienen monitores, medios de comunicación de intercomunicación, perdón, y grabadoras, en fin, mucha parafernalia, y pues todos tienen que estar cómodos y no tienen que estorbar. Y esto es un poquito esas herramientas necesarias disponibles, ¿no? Si necesito pues, una pantalla, un monitor, si necesito un rotafolios, en fin, lo que se necesite para hacer más fluida y más fácil de entender todo lo que se va a discutir ahí. Y una localidad alternativa, volviendo al mismo tema. Si hay una amenaza de bomba en uno de mis planteles, ¿a qué plantel nos vamos a ir a trabajar? ¿O a un salón de hotel? ¿O a dónde vamos a estar todos reunidos? Eso tiene que siempre estar planteado y considerado. Bueno, hablaba de la importancia de tener un vocero, ¿no? Y aquí, pues la decisión es muy importante porque hay que ver primero sus cualidades, ¿no? Desde su presencia física, su facilidad para hablar, su conocimiento de los temas, su autoridad, la confianza que puede dar a una persona que lo está viendo de cara a cara o a cientos de personas que posiblemente o miles que lo van a ver a través de un canal de televisión o una red social. ¿Quién da backup? Ya lo mencioné. No está mi vocero. ¿Quién es mi segundo vocero? Otros líderes de la organización que podrían ser voceros porque, por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo en el mar de una compañía petrolera, pues normalmente pues va el director de operaciones.
Pero el director de operaciones quizá no tiene las cuestiones técnicas y los conceptos precisos de por qué sucedió el derrame y qué se está haciendo. Entonces yo llevo al director de la plataforma donde sucedió el derrame. Entonces sí me puedo apoyar con otros directivos que pueden complementar la información, inclusive enriquecerla y tener una información más certera y más contundente. Los ejecutivos de alto nivel, también considerar a aquellos que hayan tenido experiencia frente a las cámaras. Eso es muy importante. Es de preferencia, hay que tener gente que ya ha sido, que ya se ha enfrentado a los medios de comunicación, ya sea en una entrevista, que ha ido a radio, que lo han ido a entrevistar a sus oficinas, con cámaras o sin cámaras. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ya dije algunas de las cualidades, ¿no? Visualmente presentable, lenguaje claro, ecuanimidad y serenidad es muy importante. Es muy fácil que en una crisis un periodista te saque de quicio. Y siempre hay que aguantar, y siempre hay que ser congruentes, y siempre hay que tener una frialdad sin dejar de mostrar sentimientos para responder a las preguntas. Responder adecuadamente. Y siempre es muy importante que haya comprensión y empatía. Yo me tengo que poder poner en el lugar de la gente o lo que yo dañé, ¿no? O sea, si un camión de la escuela choca con una señora y la señora está histérica, nerviosa, a lo mejor se lastimó un brazo, yo tengo que pensar en ella también, tengo que pensar en ella. Y sí, disculparse, lamentamos mucho el incidente, y sentimos mucho lo que le pasó a la señora. Cualquier responsabilidad que exista, nosotros la vamos a tener. Y es responsabilidad, ¿no? Hay que ser empáticos y compasión. Y bueno, ya también los dije, si no está el vocero oficial, hay que identificar a un comunicador sólido que tenga la posibilidad de reemplazar. En una crisis, yo puedo ser proactivo o puedo ser reactivo. Pero lo que siempre debo tener es un statement. Ahorita vamos a ver adelante cómo se llama el hold statement. Es un pronunciamiento que vamos a hacer oficialmente, que era lo que les decía antes, para primero dar la cara y segundo, darnos tiempo para reaccionar y tener mayor información. Estas posturas proactivas deben de estar basadas en hechos publicados anteriormente. Era lo que les decía. Ustedes ya tienen toda su información. Lo que pasa es que a lo mejor no le han puesto atención a cómo administrarla, para qué utilizarla, ¿no? Yo no sé si ustedes han emitido boletines de prensa. Los boletines de prensa, al final, siempre tienen un espacio que se dedica al llamado boilerplate. El boilerplate son 5 o 6 líneas que dicen quién eres y qué haces, ¿no? Yo soy el Instituto Mexicano de Educación, fundado en 1960. Tengo un plantel en Coajimalpa, otro en Naucalpan y otro en la colonia Roma. Somos 11,000 empleados, tenemos 25,000 alumnos y nos dedicamos a dar educación de excelencia, y de nuestra organización han egresado X número de gente. O sea, que en un párrafo definan perfectamente quiénes son y qué hacen. Ese boilerplate es el punto de inspiración para toda la información que van a sacar después. Porque claro, cada línea que yo dije, pues puede ser enriquecida mucho más y tiene otro contexto y se le puede dar otro sentido. Los decía también, sirve para reducir el lapso de respuesta y le dan consistencia al mensaje. Por lo mismo que estoy diciendo, ya tienen una base, ya tienen un tronco del cual van a emanar el resto de los mensajes, o lo que se llama talking points. Los talking points se usan para enriquecer una información o para llevar mi información al terreno que yo quiero cuando el periodista o la conversación en las redes se está yendo por otro lado.
Las declaraciones preparadas y proactivas deben prepararse para todo lo que yo tenga online, para mi website, mis redes sociales, mi página de prensa, si acaso la tengo, una página de prensa en mi website, mis newsletters, mis blogs, todo eso debe de ser tomado en cuenta y revisar el tono, porque a lo mejor yo soy un kinder o soy una preprimaria y pues mi lenguaje es todo muy Disney, como decía, muy alegre, muy suave, muy jocoso. Y a lo mejor dice, pues sí, mi marca está muy asociada a ese lenguaje, pero cuando tenga una crisis, a lo mejor ese lenguaje va a parecer hasta una burla. Entonces hay que tomar mucho en cuenta ese tono que tenemos en eh, eh, en nuestros medios que están abiertos al público. Luego, boletines de prensa, ya lo mencionamos. Siempre es importante que le añadan a ese boilerplate, porque pues, ese boilerplate es casi como un seguro de vida, ¿no? Wikipedia. Yo no sé si ustedes han visto lo que dicen de Wikipedia, lo que dicen de ustedes en Wikipedia. Si no lo han visto, véanlo. Y si no les gusta, ustedes pueden corregir y añadir, ¿no? Si se inscriben en Wiki o en Wikipedia o tienen a alguien que ya está inscrito. Y fíjense si están diciendo lo que ustedes quieren que digan de ustedes, porque muchas veces Wikipedia es la primera fuente de información de alguien que está investigando de una marca o de una persona. Entonces hay que revisar qué están diciendo de mí en Wikipedia. Hay que hacer un inventario de los materiales corporativos, promocionales, informe anual, white papers, biografías, hojas de datos, todo lo que ustedes tienen escrito, toda la literatura que se ha generado en la institución, hay que revisarla y ver qué podemos usar. Y todo eso sirve, como les decía, para sus talking points, para sus mensajes clave, para hold statements. Todo eso sirve. No van a empezar de cero. Ya tienen mucho trabajo hecho. Solo hay que ordenarlo y valorarlo. Bueno. Lo primero que saca uno cuando hay una crisis es lo que en inglés se llama el hold statement, la declaración de una contención. O sea, yo lo que quiero es liderar la conversación y poner un tono de autoridad y ecuanimidad y hablar con mesura. Eso es lo que es mi hold statement, ¿no? ¿Cómo debe de ser el holding statement? Debe ser corto y simple. Y repito, entregarse en una hora, porque eso nos da un respiro y baja la presión, porque tanto los afectados como los medios de comunicación, como otros grupos que pudieron ser afectados, padres de familia, la comunidad, los mismos alumnos, quieren saber y van a estar preguntando y preguntando. Cuando yo saco el whole statement, dice, entendemos perfectamente que ha sucedido un incidente en la escuela, lo estamos investigando, hemos puesto todos nuestros recursos para saber lo que está pasando y conforme vayamos teniendo información, la iremos dando a conocer. Ya por lo menos los afectados o los interesados van a saber que la escuela se está ocupando del tema, que hay alguien que está procurando resolverlo y está poniendo todos sus recursos para atenderlo. Orientado a la acción. Vieron si en el holding statement dije, estamos investigando, estamos poniendo recursos, estás diciendo que estás actuando ya, que te estás moviendo, que te estás movilizando, ¿no? Establecer un rango de tiempo. Tampoco, ya porque saqué el hold statement, me voy a olvidar de todo lo demás. No. Tenemos que estar diciendo, pues, pensamos que en 2 horas vamos a dar una conferencia de prensa o tenemos una nueva información. Si sucede antes, pero no pasará de 2 horas. Expresar empatía, siempre es muy importante mostrarse como un ser humano, mostrar esta solidaridad, mostrar esta preocupación y mostrarse aliado de lo que está pasando, ¿no? En el sentido de que yo entiendo tu problema, lo estoy tratando de resolver y no me estoy haciendo pato, ¿no? Y expresar tus principales preocupaciones. Es el momento de decir, pues,
Esto salió de nuestras manos, pero no quiere decir que estemos evadiendo la responsabilidad y nosotros sabemos que hay un problema que estamos atendiendo y que lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, no dejemos, lo que tenemos que evitar es que surjan más preguntas. Yo aquí tengo que tratar que las preguntas se concentren en ciertos temas y vayan hacia cierto rumbo. Si dejo las preguntas, las statements muy abiertos, lo único que voy a hacer es que voy a provocar que haya más preguntas y que me vea más débil o más inseguro. Bueno, están también las declaraciones reactivas. Normalmente cuando hay una crisis, uno plantea escenario. El escenario deseable, el escenario probable y el escenario fatal. Créanme que nunca el deseable nunca sale. Siempre vamos a acabar con un daño colateral ahí, que puede durar poco, puede durar mucho, pero lo importante es que siempre hay un aprendizaje y toda crisis nos lleva a tomar acciones para mejorar en todo sentido. Entonces, un buen ejercicio es hacer una lluvia de ideas con esos escenarios y poner el escenario más improbable, empezar con el escenario más improbable. Y alguien va a decir, eso no va a suceder. Pues bueno, no va a suceder, pero es mejor empezar de lo difícil a lo fácil y no al revés. O sea, preparémonos para lo peor y esperemos que suceda lo menos peor. Bueno, son 4 condiciones para hacer estas declaraciones reactivas. Desarrollar una breve declaración que describa el problema, establezca la posición de la empresa y establezca el tono para las preguntas que vienen, ¿no? Un poquito el ejemplo que yo les di de ese statement, ¿no? Yo trato de que en mi hold state, en mi declaración reactiva, yo ya dé muchas respuestas, yo conduzca hacia dónde quiero que vaya el tema, ¿no? Yo ya dije que soy abierto, que soy responsable y que voy a responder a la crisis, no me voy a esconder. Entonces ya le estoy dando una seguridad a los afectados o a los interesados de que el problema está en buenas manos y que va por buen camino de resolución. Bueno, ya les dije una lista de los peores escenarios, empiecen así, porque si empiezan, es muy común, es muy común que en un cuarto de prevención de crisis digan, no va a pasar nada, no, esto no va a suceder, no es una pequeña cosa, no va a brincar. No saben la facilidad con que puede brincar un tema, no saben. Planear las respuestas, ¿no? Y las respuestas tienen que tener 3 cosas muy importantes. Los hechos, no hay que especular nunca, ni decir es probablemente que, y es que nosotros creemos que, no, hechos contundentes, hechos claros, hechos comprobables. Y empatía, ¿no? Ser empático con los afectados, con el directamente afectado, ¿no? Hay una cosa muy importante, no hay que pedir perdón si no lo sentimos, porque a veces las circunstancias externas nos dicen, no pido un perdón, yo no voy a pedir perdón, no fue mi culpa, yo no lo hice, estoy envuelto, pero no es mi culpa. Entonces no se sientan obligados a pedir una disculpa porque hay una presión externa. Y luego compasión, ¿no? Ahí sí, sinceramente, hay que mostrar pues, que tienes una afectación sentimental, una afectación humana por lo que sucede. Y muy importante, ensayar. Hay que hacer estos simulacros que se llaman. Incluso ustedes deberían de tener como una práctica común en su escuela, ensayar anualmente una posible crisis. Lo que les mencionaba, un incendio, una amenaza de bomba, un alumno que denuncia por bullying, un maestro que los demanda laboralmente, en fin, siempre ensayen y tengan activado en ese ensayo un cuarto de prevención, un cuarto de mando, para que ustedes ya cuando suceda en realidad ya lo hayan experimentado y les resulte más fácil atacarlo y atenderlo. Las disculpas. Bueno,
Aquí está el componente, las 3 R's de una disculpa, ¿no? Una disculpa mal hecha puede empeorar una crisis y bien hecha puede ayudar a restaurar la confianza, que es lo primero que tenemos que lograr, restaurar la confianza en la organización, en las personas. Y son 3 las R's. Primero, el remordimiento, evaluar si realmente lo lamento, ¿no? Eso no se puede fingir. Y ahorita aquí tengo por aquí otro video que les quiero mostrar. Responsabilidad. Hay que cuidar mucho las palabras. Hay que, ya decía, involucrar al equipo legal en caso de que haya una litigación, ¿no? Y ver, ¿no?, cuáles son mis responsabilidades. Nosotros tenemos un cliente que es una compañía que tiene 10,000 coches circulando todos los días por todo el país. Y tenemos preparados statements y acciones si atropellan a un perro, si atropellan a una persona, si los asaltan, si se pasan un alto y los infraccionan. Todos los tenemos completados. Si los incendian y los asaltan en las carreteras del crimen organizado, para todos ya tenemos preparado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los perritos, como una cuestión de prevención, esta compañía ya ha dado donativos a casas que cuiden animales. Entonces, cuando sucede un incidente de un perrito, se activa todo un protocolo de reacción y ya son menos cuestionados. Porque además la mayoría de las veces que uno atropella al perro es culpa del perro, ¿no? Pero bueno, se sucedió uno que tenía un tipo que su perro vivía en la calle. Su perro vivía en la calle, o sea, era un desalmado este tipo. Lo atropellan y entonces dice, no, mi pobre perrito y mi hijita está muy lastimada y ese perro fue atropellado con premeditación, alevosía y ventaja. Lo que no sabe la gente también es que ya hay videos por todos lados, ¿no? Entonces, a veces esas cuestiones, pero en lo que lo resuelves, ya reaccionaron todos los activistas de los perros. Asesinos, malvados, ya llevan 15 perros en un mes, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que evitar. O sea, atropellar un perro que posiblemente ni la culpa tuviste te puede generar una crisis importante. Y la reparación del daño es el otro punto, ¿no? Si realmente provocaste un daño, por ejemplo, en este caso del perrito, se hicieron 2 cosas. Se llevaron unos perros al albergue y a los dueños que perdieron el perrito les dijeron, nosotros, la compañía, les regalamos otro perrito de un albergue o el perrito que quiere. ¿Y qué creen? Era un perro callejero y querían un perro con pedigrí, no sé qué, costaba 30,000 pesos, ¿no? Bueno, así es la gente, pero bueno. Pero hay que estar preparados para eso. Esta compañía ya está preparada para estas cosas. 5 errores frecuentes. Negar que no existen problemas. Eso es lo peor. No aceptar nuestra responsabilidad o hacernos de la vista gorda o relegar el problema a otra persona o a otra institución. Luego el encubrimiento, ¿no? El encubrimiento contribuye a la pérdida de la confianza. La gente puede aceptar, perdonar un error que haya hecho la compañía, ¿no? Porque errores cometemos todos, pero que encubras a alguien, eso no te lo perdono. Entonces hay que tener mucho cuidado. La especulación, ya lo dije, solo hechos. No importa. ¿Se acuerdan de aquel caso de un avión que desapareció por Filipinas y que nunca encontraron el avión ni a las personas ni nada? Los de la línea aérea no sabían qué hacer porque no tenían información. Y ninguna línea aérea puede aceptar que un avión puede desaparecer así nada más y no tener ninguna respuesta. Y se tardaron mucho en contestar, porque no tenían la respuesta. Digo, es un caso muy sui generis. Sin embargo, eso deberían de haber dicho. Pero claro, tenían el gran temor de decir, ¿cómo esta compañía tan grande no tiene los recursos ni las capacidades para saber dónde está su avión, ¿no? Y eso, yo no sé si se acuerdan, pero hubo golpes en los aeropuertos,
los directivos de la aerolínea fueron golpeados, vilipendiados, despedidos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que decir lo que se tiene y tratar de evitar que las crisis crezcan porque yo no he dado la información oportuna. Sin comentarios, prohibido, prohibidísimo. Siempre tenemos que tener una respuesta. Y piénsenlo y verán que sí hay siempre una respuesta. Aunque no sea la respuesta final ni la respuesta total, ya lo he repetido muchas veces hoy, es algo que me permita dar la cara, generar confianza, contener la lluvia de mensajes en mi contra, controlar un poco el tono de los ataques, ¿no? Y darme tiempo. Cuando yo ya salgo y comento algo, me va a dar tiempo para que la gente me espere un poquito más. Y la otra cosa que ella también le había dicho es delegar a un externo que hable en su lugar. Eso es un poco, sería un poco hasta encubrimiento, ¿no? Pero hay que tomar la responsabilidad y hay que considerar que tenemos que dar la cara por la institución. No la tiene que dar nadie más que alguien de la institución. Bueno, al final hay que evaluar cómo manejamos la crisis. Muy importante, porque como les decía, todas las crisis dejan un aprendizaje. Para evitar otra crisis o para evitar caer en equivocaciones o para saber resolver y volver a mi institución más sólida, más fuerte, menos vulnerable. Todo eso nos ayuda, son los aprendizajes de una crisis. Hay empresas que no salen de crisis, ¿no? Que se han hundido por crisis, y hay otras que han salido fortalecidas. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros cuando estamos preparados para manejar. ¿Qué se evalúa? El tiempo de respuesta, ¿no? ¿Qué tanto me tardé en contestar? ¿Qué pasó porque no contesté o sí contesté en ese lapso de tiempo, ¿no? ¿Cómo me enteré de la crisis? Eso es muy importante, ¿no? Volvamos al caso de un incendio, ¿no? ¿Quién me avisó que se estaba incendiando mi escuela? ¿Fue un visitante que vio humo y jaló la palanca de alarma? ¿O fue un empleado de seguridad que, cumpliendo con sus deberes, informó, habló rápidamente a los bomberos, evacuó la escuela y avisó inmediatamente a la dirección de la escuela que había pasado? Todo eso es muy importante porque el curso que tenga ese primer contacto, pues puede ser muy determinante para contener una crisis incluso, o para que la crisis ahora sí que se encienda. ¿Qué mensajes se generaron en tiempo y en forma? ¿Quién fue el que habló primero? ¿Qué dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y cuál fue el resultado de esa comunicación? Eso también, pues, nos va a dar muchas señales para que cuando yo tenga otra crisis, utilice lo que me funcionó y deseche lo que no me funcionó. Hay que analizar y reunir toda la comunicación que entró. ¿De dónde vino? ¿Quién la generó? ¿Qué tono tenía? ¿Qué frecuencia tenía? ¿Cómo se esparció? ¿No? Eso también es muy importante analizarlo porque yo ya voy a tener mapeado cuáles son las fuentes de información que van a actuar en mi contra o a mi favor, o donde puede multiplicarse o contenerse la información. ¿Cómo se puede mejorar? Aquí es interesante invitar a un grupo que no haya participado en la crisis y mostrarle lo que se hizo y desde su punto de vista que no tiene ningún desvío ni ninguna influencia, que no están influenciados por nadie, ellos con toda neutralidad y hasta su desconocimiento opinen cómo se manejó la crisis. ¿Cómo afectó a la compañía? Bueno, hay afectaciones muy grandes, hay afectaciones muy pequeñas, o a lo mejor ni siquiera hay afectaciones que redunden en el largo plazo, ya sea en las cosas que hablamos, en la reputación
o en la viabilidad financiera de la compañía, ¿no? Hay que ver hasta dónde llegó, porque después tendrá que haber un plan de contención, tendrá que haber un plan de control de daño, tendrá que haber una recuperación de la confianza en el público, de la fortaleza y la solidez de la marca, ¿no? Todo esto hay que entender qué tanto daño le hizo la crisis a la organización o a la marca. Y evaluar los mensajes. Ya vimos los mensajes, ya vimos qué salió y qué no salió, qué publicaron y qué no publicaron, cuál de ellos generó una conversación a favor, cuál de ellos al contrario generó más encono por parte de la gente, ¿no? Todo eso hay que evaluarlo porque es mucho aprendizaje para la siguiente crisis, porque crisis siempre va a haber. Y finalmente, considerar si es importante o no mandar un mensaje final, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aprendimos? ¿Qué aceptamos de la realidad de la crisis? ¿No? ¿Y qué debemos de compartir? Las crisis moldean una nueva realidad. Hemos visto cómo, por ejemplo, las empresas aéreas siempre aprenden de un accidente, siempre, siempre. A mí me gusta mucho un programa que se llama Mayday Catástrofes Aéreas. Mi esposa dice que estoy loco, ¿no? Porque viajo mucho en avión. Pero bueno, ahí se ve cómo cada accidente aéreo ayuda a que la industria aérea sea mejor. Aprenden de los errores de los pilotos, de los errores de mantenimiento, de los errores de los operadores de los aeropuertos, ¿no? Siempre hay algo que aprender y hay una nueva realidad, ¿no? A raíz de eso le cambian un sistema a un avión, le cambian la iluminación a un aeropuerto, en fin, suceden muchas cosas. Digo, esto es, claro, una cosa muy grande y mayor, pero bueno, siempre la crisis moldea una nueva realidad. Mejor ejemplo de todos, el COVID. Hay un mundo antes del COVID y hay un mundo después del COVID. Desde las máscaras que usábamos y que se siguen usando mucho, desde cómo nos lavamos las manos y hasta de cómo trabajamos. Ya casi no hay empresa que no tenga, en las escuelas es muy difícil, pero que no tenga el famoso home office y el trabajo remoto. Reconocer públicamente héroes o defensores. O sea, ese señor que jaló la alarma y la jaló a tiempo, yo tengo que ir a decirle, te felicito, te reconozco, te agradezco que hayas actuado como está planteado que es tu función en la escuela. Te reconozco ante todos los empleados, etcétera. A todos hay que reconocer públicamente. Y héroes o defensores, ¿no? Porque luego también en las conversaciones, sí, muchas veces se van por el lado negativo. Pero hay mucha gente que es razonable y que entiende y que habla a favor de las escuelas, porque una madre de familia que le da la confianza a una escuela de llevar a su hijo ahí, pues tiene muchas razones para hablar bien de la escuela. Y esas gentes, si las identificamos nosotros, después podemos ayudar a que nos apoyen en redes sociales, con la comunidad, con otras madres de familia. Bueno, el statement final, si se considera hacer, hay que ver dónde lo voy a poner, porque yo no quiero tampoco que reconozcan a mi marca porque tuve una crisis, ¿no? La haya salvado o no. Entonces, lo que hace normalmente, yo respondo en el medio en donde aparecí. Si yo aparecí en Twitter, en X, entonces respondo en mi cuenta de Twitter y X. Si yo aparecí en un medio de la colonia, de los vecinos, contesto ahí. No hay que expandir. Ahora, si fue algo muy, muy grande, a lo mejor sí merece poner una publicación en un periódico de circulación nacional. Pero bueno, ese criterio se deja al comité de crisis y hay que ser muy cuidadosos si se decide o no si se decide responder. Y ya lo dije, hay que responder por el mismo medio y solo hacerlo público si es necesario. Hay que evaluar muy bien. ¿Se acabó? Y eso es todo. Estoy abierto a preguntas.